Muy buenos días, tengan todos ustedes. Un placer y un gusto poderlos saludar por este medio. Gracias por su atención, gracias por su paciencia, por esperarnos cada domingo a las 10 de la mañana para escuchar el consejo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Así que es un placer y un gusto poderlos saludar y bendecirlos con la palabra, bendecirlos con una oración y decirles que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga grandemente en todo lo que ustedes hagan a usted y a toda su familia. Que bendiga a Dios su entrada, su salida, al trabajo, a cualquier parte donde vaya. Que bendiga a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Que Dios me los bendiga mucho. Y espero ya estén listos para recibir la palabra. Hoy, esta mañana, vamos a hablar. Mire, yo no sé si usted ha pensado que este año, todo lo que ha sucedido, todo lo que sucedió en 2020, y mire, vamos ya terminando el mes de enero, y las cosas siguen igual, sigue la pandemia, pero vamos avanzando porque pues ya mucha gente la están vacunando, mucha gente está, así como se está contagiando, la están vacunando, ¿verdad? Pero yo he pensado y estoy seguro de que todo esto que ha pasado es porque Dios nos ha puesto a prueba. ¿A prueba de qué? A prueba al mundo entero. Desde la Patagonia, desde el Polo Sur hasta el Polo Norte. Sí. Dios nos ha puesto a prueba. Amén. Las pruebas de Dios siempre vienen con una bendición. Amén. Pero ¿por qué Dios nos pone a prueba? ¿Por qué Dios nos ha puesto a prueba en el 2020? En el 2021, ¿por qué? Porque a veces nosotros necesitamos ser probados, porque nosotros nos ponemos muy cómodos, nos gusta estar cómodos, no nos gusta batallar, nos gusta que todo se nos sirva en charola de plata, pensamos que todo lo merecemos, que si Dios es grande y poderoso y es un Dios bueno, nos tiene que dar todo, pero a veces lo bueno no, a veces, todo el tiempo, lo bueno cuesta. Tenemos que trabajar si queremos algo bueno. Amén, amén. Y yo pienso que todo este año pasado estuvimos, y los años, hace muchos años atrás, la iglesia ha estado dormida. La iglesia ha estado muy cómoda. Nosotros hemos estado muy cómodos. Nos olvidamos de la gente que está afuera. Nos olvidamos de la gente que necesita de Dios. Nos olvidamos de la gente que verdaderamente necesita de Dios. Y nosotros como cristianos, como ya nos convertimos, como ya venimos a una iglesia, nos quedamos muy a gusto sentaditos y no nos importa lo que pase fuera de la iglesia. Pero eso se tiene que terminar. Porque necesitamos entender, necesitamos discernir que los tiempos que pasamos y los que vienen todavía son duros. Y si no logramos salir de esta prueba que Dios nos puso, no sabemos qué va a pasar. ¿Por qué no sabemos qué va a pasar? Porque estamos muy cómodos. Porque desde hace muchos años atrás se nos viene diciendo en las iglesias, va a llegar el día, no deje de congregarse, no deje de venir a la oración, no deje de madrugar, venir a la oración, no deje de congregarse, no deje de venir a los estudios, vaya a los estudios de donde le toca, de la casa que está abierta. ¿Cuántos años nos vienen diciendo lo mismo? Y mire qué sucedió. Se cerraron las iglesias, se perdió la oportunidad de poder adorar a Dios en las cuatro paredes, en un edificio. Se perdió la oportunidad de vivir en comunión con los hermanos. Yo no sé si usted se acuerda cuando nos juntábamos en el comedor a comer todos, a platicar, sí, pero hacíamos grupos de hermanos, de cristianos. Pero cuando invitábamos a alguien que no conocía a Cristo a esos convivios, era contada la gente que lo hacía. ¿Y qué pasó? Dios nos puso a prueba. El que no crea que Dios nos puso a prueba, necesita leer las Escrituras, necesita preguntarle a Dios. Por eso esta mañana el tema de hoy es: las pruebas son el camino que nos llevan a la bendición. Usted quiere bendición para su familia, para sus hijos, pase la prueba, pero pásela con gozo.
Usted me puede decir, ¿cómo que con gozo? Si yo estoy sufriendo, no tengo trabajo, tengo familiares enfermos, tengo familiares infectados, no tengo que comer, no tengo dónde vivir y todavía tengo que tener gozo. Sí, tiene que tener gozo, porque la palabra de Dios nos manda eso, a que tengamos gozo, porque Dios hace muchos años que Dios ganó la batalla. Nosotros lo único que tenemos que hacer es mantenernos en el camino de Dios, en comunión con Dios, buscando a Dios, buscando la presencia de Dios. Pero si estamos cómodos y no lo hacemos, vamos a seguir batallando, vamos a seguir sufriendo y las pruebas van a seguir viniendo. Pero yo te tengo buenas noticias. Si tú vuelves al carril, vuelves al camino de Dios, empiezas a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, empiezas a seguir sus mandamientos, después de esta gran prueba que han sido muchos años, muchos meses, tú vas a ser bendecido. Y mucha gente ha sido bendecida, porque mucha gente no se ha contagiado. ¿Por qué? Porque ha sido obediente. Y por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios estamos vivos. Así que yo te voy a pedir que si tienes tu Biblia ahí en la mano, abras en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Se fijan lo que le decía? Cuando estemos en la prueba necesitamos tener gozo, no necesitamos estar afligidos. Si tú conoces al Señor, si tú tienes muchos años de cristiano, pero si tú no lo conoces, pero hoy lo vas a poder conocer, hoy vas a poder recibirlo como tu Salvador y vas a empezar a ver las cosas grandes que tiene Dios para ti y para tu familia. Mire lo que dice el 3, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y es lo que muchos no tenemos paciencia para pasar la prueba. Creemos que porque Dios es grande, poderoso, Él en un abrir y cerrar de ojos nos va a solucionar el problema. No, como te decía al principio, todo lo bueno cuesta y todo lo bueno que requiere un sacrificio. El 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La palabra pruebas se refiere a la persecución y las aflicciones causadas por el mundo y Satanás. Eso es la prueba que hemos estado sufriendo desde diciembre del año pasado, porque mucha gente dice, desde diciembre del 2018, esta pandemia ya se sabía, pero se vino a destapar hasta marzo. Pero la gente ya se empezaba a contagiar. ¿Y qué hacíamos aquí en Estados Unidos? Nos sentíamos muy cómodos. ¿Por qué? Porque nunca nos había llegado algo así tan tremendo como esta pandemia. El creyente debe enfrentar las pruebas con gozo, porque la prueba desarrolla fe, madurez y el carácter del creyente. Cuando usted está pasando una prueba, usted tiene que confiar en Dios. Tiene que confiar en Dios, que Dios tiene la solución. Que Dios va a solucionar ese problema. Dios va a estar a un lado de usted apoyándolo. Y le va a decir así como cuando usted iba al fútbol con su hijo y lo apoyaba y le decía, amigo, tú puedes, vas a meter gol. Corre hijo, porque en cuanto tú llegues a la portería vas a meter gol. Así está Dios con nosotros a un lado, diciéndonos, tú puedes. Pero nosotros a veces cerramos el oído, oímos lo que nos conviene, nos cerramos nuestro entendimiento y ¿qué sucede? Empezamos a cuestionar a Dios y decir, ay Diosito, ¿por qué me castigas? Dios no castiga, Dios corrige. Y Dios todo el 2020 lo que ha estado haciendo con cada uno de nosotros es corrigiéndonos lo mal que hemos estado haciendo las cosas. La fe solo se puede alcanzar cuando se enfrenta a dificultades y oposiciones. Ahí es donde somos probados. Ahí es donde nuestra fe es probada en medio del problema. En medio del problema que tú estás pasando. Yo no sé cuánto tiempo tienes en el cristianismo, pero si tú cuando pasó toda
ha pasado todo esto, te retiraste de leer la Biblia, te retiraste de orar, ya ni siquiera buscas al Señor, nunca tuviste fe. Lo que fuiste un cristiano o nomás para decir de los dientes para afuera, soy cristiano, pero en realidad la fe nunca llegó a ti. Algunas veces las pruebas llegan a la vida de los creyentes para que Dios pueda comprobar si verdaderamente estamos en Él y tenemos fe. Esas son las pruebas. Dios permite las pruebas. No es que Dios te esté castigando, no es que Dios te vaya a hacer algo malo, no. Dios jamás va a permitir que tú vayas a caer en algo peor de lo que tú estás pasando. Perfecto, la palabra perfecto nos enseña esto de las pruebas y perfecto. Si usted se da cuenta, en el versículo 4 leímos, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfecto nos enseña el concepto bíblico de madurez como una correcta relación con Dios, que lleva fruto en un sincero esfuerzo para amarlo de todo corazón, con devoción, en obediencia y sin pecado. Eso es perfecto. La Biblia no nos enseña que los problemas y las dificultades de la vida sean señal de que Dios esté enojado con sus hijos. Dios no está enojado con nosotros. Dios quiere que aprendamos a valorar las cosas. ¿Cuánto tiempo se nos vino diciendo en las iglesias que nos teníamos que congregar? Las iglesias los domingos se llevaban vacías, los miércoles se llevaban vacías. ¿Por qué? Porque la gente se ocupaba en otras cosas. El domingo se hizo para el Señor. Desde que te levantas hasta que te vas a acostar. Debería de ser todos los días estar con el Señor. No solo el domingo, pero fíjate, se te da nada más, ya sea un martes, un miércoles o un domingo. Y se te dan ¿cuántos cultos? Uno el miércoles, uno el domingo. ¿Y cuántos se te daban? Un estudio bíblico. Yo te pregunto, ¿a cuántos tú asistías? Cuando podías asistir, cuando había esa libertad de poder estar todos los hermanos juntos, ¿a cuántos asistías? Reflexionemos en esto. Se nos vino diciendo desde hace mucho tiempo que esto podía suceder, que las iglesias iban a cerrar, que íbamos a tener aflicción, que íbamos a tener pruebas. Pero ¿qué hacíamos? No, Dios es bueno, Dios no va a permitir eso. No, es que Dios también se estaba dando cuenta lo que estábamos haciendo. Vivíamos demasiado ocupados en cómo nos veíamos físicamente, pero nos olvidábamos cómo nos estaba viendo Dios interiormente. De eso nos olvidábamos. Y yo me incluyo, y muchos pastores se han de incluir. Muchos. ¿Cuánto pastor no está en el hospital? Entubado, enfermo. ¿Por qué? Porque aquí no hay con que uno es más santo, el otro es mejor, el otro no. Aquí la prueba fue parejita. Fue parejita para todos. Tanto profetas como pastores, como evangelistas, para todos. Para el que limpie el baño y esté en la puerta de enfrente, como para el que esté en el púlpito predicando. La prueba fue general. Para Dios no hay lugares. Para Dios no hay puestos. Para Dios todos somos iguales. Por eso esta prueba que estamos pasando es para todo. Es para el impío, para el que lo conoce y para el que medio lo conoce también. Para todos en general. Mire lo que dice Juan 9:3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios no nos echa la culpa. Dios lo que está haciendo es corrigiéndonos. Jesús corrige a sus discípulos de que no toda aflicción grave sea resultado de un pecado. Hay veces en que la enfermedad sí resulta de un grave pecado, pero no siempre. Mire, a veces Dios usa la enfermedad para hacerte, para simbrarte, para moverte, para decirte, tengo algo mejor para ti,
pero no me escuchas, no me buscas, no entiendes lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios te lleva a una cama de un hospital. Dice, si no me puedes, no me puedes escuchar, no me buscas, entonces te voy a llevar al filo del voladero para ver si así me escuchas. Y muchas veces Dios actúa de esa manera. Yo te lo digo por experiencia propia, porque a mí me pasó ya. Y Dios te lleva al filo del voladero, para que entendamos lo que Él nos quiere decir. Porque Dios te quiere evitar muchos tropiezos en la vida. Pero a veces nosotros somos duros de corazón. Tenemos una malla que nos impide ver más allá de nuestras narices. Y cuando nos suceden las cosas, le echamos la culpa a Dios, que es lo más triste. Pero eso no debe de ser. Ahora, no siempre Dios te va a enfermar para decirte algo. Yo te voy a decir esto. No siempre a ti te va a enfermar. Te va a enfermar un hijo, te va a enfermar a tu esposa, te va a enfermar a tu esposo, o alguien que tú quieras mucho, para ver si así doblas rodillas y empiezas a buscarlo y entiendes lo que Él te está diciendo. ¿Cuánto tiempo tú que estás enfermo, que te han predicado la palabra, tu esposa, tu esposo, y no has entendido y sigues terco, no entender que Dios te está hablando por medio de tu esposa, por medio de tus hijos, por medio del pastor, por medio del evangelista? Dios te está hablando. Pero ¿qué sucede? No entiendes. ¿Sabes por qué? Porque eres duro de corazón. Necesitamos oír la voz de Dios, pero para que la necesitamos, primeramente tú que no conoces al Señor, que eres un impío, que te la has pasado en el mundo haciendo cosas que no le agradan a Dios, lo primero que tienes que hacer es escuchar a la persona que te habla de Dios, oír su testimonio, cómo fue que Dios lo levantó de donde estaba. Pero ¿qué hacemos? No, Diosito me va a ayudar. Cuando estás en el problema, luego dices, Diosito, ayúdame. No, sí te va a ayudar, pero vas a tener que pasar por ese problema. Porque Dios nos perdona, pero las consecuencias las pagamos cada uno de nosotros. Por nuestra desobediencia, por nuestra falta de conocimiento. Porque no entendemos que Dios hablándonos siempre. Así que yo te digo a ti, que tú que estás enfermo y que se te ha predicado el evangelio, ya sea por tu esposa, por tu hijo, reacciona. Esta es tu última oportunidad de que vivas una vida eterna. Ya no te preocupes si te vas a morir o no te vas a morir. Preocúpate a dónde va a ir tu alma si te mueres. A veces se permiten las pruebas debido a un propósito divino. Porque tú no puedes saber si Dios tiene un propósito para ti. Y yo te aseguro que sí lo tiene. Porque en este mundo nadie está por casualidad. Todos estamos en este mundo y nacemos en este mundo porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. El problema es que muchas veces no entendemos y no creemos lo que nos dicen. Y Dios lo hace eso para mostrar la misericordia y el poder de Dios. En el mundo a menudo sufren los inocentes, mientras los culpables no sufren. A veces uno dice, mira, fulano ni conoce al Señor y está rico, nunca le pasa nada. Espérate tantito, mijito. Porque Dios es paciente, pero Dios no puede ser burlado. Dios es paciente con todo el mundo, inclusive hasta con los que no lo conocen. Pero todo tiene un límite. En Proverbios 13:21 nos dice, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. ¿Te fijas? Los pecadores son los que van a ser, el mal los perseguirá a ellos, mas los justos serán premiados con el bien. Haz tu trabajo, tú que conoces al Señor, predica la palabra. No trates de convencer a esa persona. El único que va a convencer a esa persona es el Espíritu Santo. Tú háblale de la palabra. No lo vuelvas a molestar. La palabra ya entró en su corazón. Tú ya le predicaste, ya hiciste lo que tenías que hacer. Pero hay muchas personas
que caen en la religiosidad y le empiezan a decir, si no te conviertes te vas a ir al infierno. Déjese de cosas. Predique como la palabra de Dios le ha mandado predicar. Sea un predicador que, mire, usted dígale la palabra y que el Espíritu Santo se encargue de redarguir a esa persona, de sacarlo donde está metido. Cuando esa persona empiece el Espíritu Santo a trabajar en ella, esa persona, usted no va a necesitar estarle diciendo constantemente las cosas. Esa persona va a venir y le va a decir, a ver, enséñame, ¿qué sigue? Pero por eso necesitamos estudiar la Biblia, para poder entender cómo vamos a predicarle a las personas. Necesitamos orar antes de ir a decirles la palabra. Santiago se identifica como hermano y siervo de Jesús y lo reconoce como su Señor. El libro de Santiago fue escrito, se recuerda que leímos al principio, Santiago 1, 2 y 4. Dice que el libro de Santiago fue escrito para los judíos convertidos al cristianismo, que se encontraban regados por todo el mundo y eran perseguidos por su propia nación, los consideraban contrarios a la ley de Moisés. Santiago les declara a los judíos, por medio del Espíritu Santo, que detrás de toda prueba viene la bendición. Y eso es lo que usted tiene que declararle a la gente que no conoce al Señor, a la gente que conoció al Señor pero se retiró. Usted les tiene que decir, pasa la prueba, ven, oremos para que Dios te dé la fortaleza, para que Dios te dé la fuerza, para que sigamos buscando al Señor. Mira, después de esta prueba te viene la bendición. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Vemos al cristiano caído y le damos una patada o le ponemos el pie en el pecho para que no se levante. En lugar de restablecerlo, en lugar de ayudarle, en lugar de orar con él y decirle, mira Señor, perdónalo, es tu hijo. ¿Qué hizo Jesucristo contigo y conmigo cuando el Padre lo mandó? Jesucristo es el abogado de nosotros ante el Padre. Y así tenemos que ser nosotros con las personas que caen, abogado ante Jesucristo. Cada uno de nosotros. No que vemos un cristiano tirado y le damos una patada para que se caiga más abajo. Y si no lo hacemos con los hechos, lo hacemos con la lengua, con la boca. Deberíamos traer estos conceptos a la iglesia de hoy en día. Así deberíamos de ser los cristianos. Porque ahora en día, mira, ahora nomás dices que eres cristiano y no, hombre, qué bárbaro. Ya hasta te quieren correr. ¿Por qué? Porque hemos criado mala fama. Porque hemos dado mal testimonio. Porque no hemos sido veraces, porque no hemos sido inteligentes para predicar la palabra. Las pruebas son necesarias para el crecimiento de todo creyente. Si usted no ha pasado pruebas, prepárese. Prepárese porque las va a pasar. Pero de usted depende si las pruebas son fuertes, duras y no las puede soportar, o de que las pruebas que el Señor le ponga sean bien suavecitas. De usted depende. ¿Cómo lo tengo que hacer? Leyendo la palabra y estar en comunión con el Señor. Las pruebas van a venir porque vivimos en un mundo pecador. Vivimos en el mundo. Y hay gente que no conoce al Señor. Entonces las pruebas van a venir. Mire, cuando usted tenga el tiempo, que espero que se dé el tiempo para leer, lea el capítulo 37 de Génesis al capítulo 50. Y usted va a leer la historia de José, del hijo de Raquel y de Jacob. Y se va a dar cuenta todas las cosas que pasó un muchachito de 17 años. Inclusive sus hermanos no lo querían. Lo metieron a una cisterna. Lo vendieron a los madianitas. Los madianitas lo vendieron en Egipto al faraón. La esposa de Potifar quiso hacerse de él. Cayó en la cárcel. Pero él nunca renegó de Dios. ¿Y cuál fue la bendición de él? Que cuando el faraón tuvo un sueño, el único que se lo podía descifrar era José. Y fue al palacio. Se lo descifró en premio y en bendición que le dio Dios. ¿Qué fue lo que pasó con José? Lo hizo gobernador de todo Egipto. Usted puede hacer lo mismo.
pero necesitamos confiar en Dios. Todo cristiano va a pasar por pruebas en algún momento de su vida, créanmelo. Y a veces duras, a veces, mira, las pruebas pueden suceder de quien menos usted se lo imagina. De la persona que usted quiere más, esa persona le puede voltear la cara. Pero son pruebas que Dios nos pone. Para irnos, nosotros para Dios somos unos diamantes, que cuando caemos en las manos de Él, nos empieza a pulir, a pulir, a pulir. Pero muchos no entendemos. Y las primeras de cambio que sentimos que nos están dando muy duro. No, mejor me quedo sentadito y ahí que hagan lo que quieran, yo no me meto. Error, porque las pruebas te van a seguir viniendo. Digas sí o digas no. Primera de Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ese es otro error que cometemos los cristianos. Pensamos que todo lo sabemos, que nadie nos puede enseñar nada, que todo lo hacemos, todo lo sabemos, conocemos de todo. No, cuidadito, mijo, porque puedes caer. Y es dura la caída. Dios está interesado en que entendamos la razón de las pruebas. La razón de las pruebas es Dios puliéndonos. Dios haciéndonos mejores hombres y mejores mujeres, mejores jóvenes. Si estamos pasando por una prueba, deberíamos de estar contentos, dándole gracias a Dios, porque después de la prueba viene la bendición. Yo sé que es difícil. Por ejemplo, si yo estoy pasando una prueba, yo no puedo decir, voy caminando y decirle, Señor, gracias, Señor, porque choqué ahora, Señor. O porque, Señor, gracias porque me quitaron el trabajo, Señor. Gracias, Señor, porque se me murió un familiar, Señor. Pero lo podemos hacer. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que sucede en la tierra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Dios todo lo conoce. Y todo es para bendición. Así que, dele gracias a Dios. Si le quitan el trabajo, usted diga, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar uno mejor. Pero lo triste sería que te corran porque te robas un material. O porque llegas tarde. Ahí sí, no esperes que Dios te va a dar algo mejor. Pero si eres un buen empleado, que hace su trabajo, que llega temprano, que cuida el trabajo, créemelo, que cuando te despidan de ese trabajo es porque Dios tiene algo mejor y con mejor sueldo. Estamos viviendo en un mundo de pruebas y dificultades. Conozcas o no conozcas al Señor, vas a tener pruebas y vas a tener dificultades, porque estamos viviendo en el mundo. No pienses que por solo hecho de que eres cristiano, los problemas se te acabaron. Ya no voy a tener dificultades. Voy a vivir en una cúpula. Nadie me va a tocar, porque soy un hijo de Dios. Claro que nadie te va a tocar, ni el diablo te va a tocar. Pero necesitas hacer tu parte. Necesitamos hacer la parte de nosotros. La naturaleza del mundo es vivir en problemas y preocupados. Así vive el mundo. Problemas y preocupados. Destapan un hoyo para tapar otro. Y la vida sigue, problemas, problemas y problemas. Se van a su casa, llevan los problemas. Vienen de su casa y traen los problemas. No hay paz. ¿Por qué no hay paz? Porque los que no conocen a Dios no tienen paz. Viven en problemas, en dificultades. No duermen a gusto. Tienen que estarse pastillando. Tienen que estar tomando pastillas para los nervios, para dormir. Hasta café para no dormir. ¿Por qué? Porque la mente la tienen llena de problemas. Se olvidan de que hay un Dios grande, poderoso, que es el dueño de todo el oro, de toda la tierra, de todos los bancos, de todas las financieras, de todas las casas, de todo el mundo. Y es el único que los puede sacar de los problemas. Pero muchas veces es por orgullo. Porque si no, ¿cómo voy a hacer un aleluya? En Juan 16:33 nos dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción,
pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso tenemos que confiar en Dios, porque Dios ya venció al mundo, venció al diablo, venció a todo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es mantenernos en la fila ahí de guerra, mantenernos. Ya la batalla la ganó Dios. Jesús le habló a sus discípulos acerca de todo el sufrimiento que él y ellos iban a pasar en los tiempos futuros, antes de la segunda venida. Esto se venía hablando hace muchos años atrás. Por más que oremos y ayunemos, las pruebas van a venir. Debemos enfrentar los problemas del mundo en que vivimos. Por más que ayunemos, por más que oremos, por más santos que estemos, por más que nos santifiquemos, van a venir los problemas. Pero nosotros tenemos a un Dios grande y poderoso. Si tú estás en comunión con Él y lo estás buscando, leyendo la palabra, orando, buscando su presencia, Dios no te va a dejar de su mano. Dios va a estar contigo todo el tiempo. Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si entiendes esa palabra, mira lo que dice: somos más que vencedores cuando estamos en Jesús. Subráyalo y léelo. Nosotros somos más que vencedores. El apóstol Pablo nos asegura que en todas las adversidades, o sea, pruebas, si confiamos en Dios, triunfaremos y seremos más que vencedores por medio de Cristo. En el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. ¿Se fija? Tenemos el problema de la pandemia, es una aflicción, es un problema. Pero Dios nos va a librar. ¿Cómo nos va a librar? Cuando tú y yo lo busquemos. Cuando tú y yo nos arrodillemos en su presencia y le pidamos perdón. Perdón para el mundo, para el gobernador, para el alcalde, para el presidente. Perdón por el mundo, perdón por mi familia, perdón por mis hijos, perdón por mí mismo. Cuando pidamos perdón, Dios es lo que quiere oír. Quiere oír eso a sus oídos y decir: el mundo me está pidiendo perdón. Quiere que lo vuelva a restablecer. Pero, ¿lo hacemos? Pregúntatelo. En el Antiguo Testamento Dios prometió bendición y prosperidad para los que obedecieran su ley. Y en el Nuevo Testamento también. Pero junto a esa promesa está la realidad de que muchas son las aflicciones del justo. Claro, Dios nos promete que va a estar con nosotros, seremos más que vencedores, pero problemas y aflicciones van a pasar. Pero van a ser más tenues, más bajitos. ¿Por qué? Porque tenemos abogado que está con nosotros. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios, tenemos al Padre. No podemos seguir desconfiando de las cosas que puede hacer Dios por cada uno de nosotros. El creer en Dios y vivir correctamente no nos guardará a los creyentes de la aflicción y del sufrimiento de esta vida. Eso no va a suceder. Por el contrario, la consagración y la búsqueda de Dios nos ocasionará más pruebas y persecuciones. Si te has dado cuenta que a veces, entre más te metas a las cosas de Dios, hay más pruebas. Y es así. Porque el diablo no quiere que tú sigas avanzando en los caminos del Señor. El diablo te quiere sentadito, calmadito en una iglesia ahí. Que ni pío hagas, ni levantes las manos, ni siquiera digas amén, ni siquiera digas aleluya. Él te quiere, eres cristiano, pero de la secreta ahí, calmadito. ¿Sabes dónde se preocupa el diablo? Al cristiano que predica, que evangeliza, que ora, que lee su palabra, que cuando llega a la iglesia levanta las manos, no le importa si canta bonito o canta feo, él alaba al Señor. Ese es el cristiano que le preocupa el diablo. Pero el cristiano que está sentadito ahí, no, ese ya lo tiene. Él cuando sale de la iglesia, el diablo lo está esperando afuera y se lo lleva.
Pero con esto no pienses en decir, mejor me quedo como estoy, no quiero tener pruebas. Porque mucha gente dice, cuando se convierten y empiezan a sentir aquella lijita que empieza, porque muchas veces en la iglesia, cuando uno se convierte, ay, santo Dios, le ponen a una persona igualita que uno, o peor. Y ahí es donde uno le hacen ver su suerte. ¿Pero por qué? Porque entendamos que Dios quiere que cambiemos. Dios no nos va a poner una persona afines a nosotros, nos va a poner algo en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque esa persona tiene lo que tú no tienes. Y esa es la forma de trabajar de Dios. Dios nos quiere pulir poco a poco, pero a veces la lija está muy gruesa y ¿qué hacemos? No, dice, para ser cristiano y así que me traten, mejor me voy de la iglesia. Salmo 84:10, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de mi casa, de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Yo sí quisiera, a pesar de las pruebas, yo prefiero estar en los atrios de mi Dios. Prefiero estar en la presencia de Dios y que los problemas vengan, que las dificultades vengan, pero yo sé que el más grande de este mundo está al lado mío. Y yo sé que me va a ayudar a salir adelante. No importando quién se oponga, Dios es más grande que todo lo que existe en este mundo. Esta clase de creyentes anhela estar en la casa y la presencia de Dios. El mayor deseo de ellos es experimentar la cercanía de Dios, adorándolo a Él con otros creyentes. Ese es el verdadero creyente. El que no importando lo que sucedió ese día, venga a la casa de Dios, o esté en su casa, hoy que no puede venir a la iglesia, pero lo adore, le dé gracias, que esté en completa comunión con Él. Esa es la clase de creyente que Dios necesita. Porque a nosotros nos cuesta tanto trabajo confiar en Dios, aún sabiendo que Él es el único que nos puede ayudar. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Mire, si Dios no nos está dando palo, Dios no baja y dice, hey, ya no te voy a bendecir porque no haces las cosas como yo te digo. No, Dios tiene una paciencia con cada uno de nosotros. Si Dios hubiera querido, mire, hace mucho hubiera desaparecido así este mundo como lo desapareció en el diluvio. Así hubiera sido. Pero Dios ha sido paciente. Dios ha sido paciente con cada uno de nosotros y ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos por gracia. Ya no es por la ley, ahora vivimos por gracia. Y muchos se aprovechan de eso. Dios nunca nos abandonará. Él dice en su palabra que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo estará con nosotros. Salmo 37:24 dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Si tú piensas que con las pruebas que estamos pasando vas a caer, no. Dios te va a sostener. Dios no va a dejar que tú te vayas sin antes haber cumplido el propósito que Él tiene en esta vida para ti. Aunque un justo pueda sufrir una pérdida temporal, no será vencido para siempre, porque Dios lo sostiene en su mano. Dios es el médico para sacar lo que nos está causando daño en la mente, en las emociones y en el corazón. Déjate entrar a la sala de operación con el mejor médico que hay en el mundo, para que Él te sane, para que Él te haga esa operación que necesitas, para que Él te saque todo lo malo, todo lo que ya no quieres, con lo que has traído desde que naciste. Dios quiere que salgas sano de mente, sano de corazón, sano de alma, sano de espíritu. Las pruebas son permitidas por Dios en el proceso de nuestra transformación. Todo cristiano recién convertido tiene que pasar por una transformación. Todo. Tenemos que pasar pruebas. Si alguien te dice a ti que te está evangelizando y que al convertirte se te van a acabar los problemas, ya no vas a sufrir, vas a vivir una vida bonita,
dile que está equivocado. Está equivocado. Porque el caminar del cristiano es difícil, pero no imposible. ¿Sabes por qué no es imposible? Porque Dios va con nosotros a donde quiera que vayamos. Y la palabra de Dios dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y es hasta el fin. Dios no es como nosotros que mentimos. Una cosa decimos ahorita y mañana decimos otra. No. Nosotros dejamos a Dios como última opción. Siempre pasa lo mismo. Nos enfermamos y arrancamos a la farmacia a comprar un Tylenol. ¿Por qué mejor no te arrodillas y le dices al Señor, Señor, ¿por qué permitiste que me duela la cabeza? ¿Por qué permitiste que tenga esta fiebre? Quizás Dios te está diciendo algo. Quizás o tienes un pie que te duele, o tienes una rodilla, o esto o lo otro. Pregúntale a Dios primero. Señor, ¿hay pecados que no han sido confesados? ¿En qué estoy fallando, Señor? Enséñame. O quizás muchas veces Dios te está mandando a que ores por una persona que le duele el pie, que le duele la rodilla, que tiene un dolor de cabeza. Pero tú dices, no, a mí me duele la cabeza. No, Dios muchas veces usa ese dolor en ti mismo para que entiendas que tú tienes que orar por esa persona. Yo no sé si te habrá pasado, que muchas veces hay predicadores que dicen, ay, me duele aquí. Y yo siento que una persona tiene este problema. Y va y ora por esa persona y esa persona se alivia y juntamente él se alivia también. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces nos habla de esa manera. Hay matrimonios cristianos que no tienen una buena relación, como pareja, mucho menos con los hijos. Son familias que cada quien jala para su lado. Cada quien hace lo que le da la gana. Y familias cristianas. Y no cristianas también. Es por eso que en el libro de Santiago nos dice que debemos de tener gozo cuando estemos en medio de la prueba. ¿Cómo puedo estar feliz en medio del problema? Es difícil, pero no imposible. Y esto es lo que nos llama a Dios, que tengamos gozo. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dentro de la voluntad de Dios, las dificultades pueden producirse como resultado de la guerra espiritual contra Satanás, como una prueba para fortalecer nuestra fe. Y así es como funciona Dios con las pruebas. Nos manda pruebas para fortalecernos, para saber si Él nos puede mandar un escalón más, nos puede poner algo mejor. Cuando estamos en la prueba, preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Jesús es experto en las pruebas y las tribulaciones. El apóstol Pablo deseaba conocer a Jesús en sus padecimientos. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Mucha gente solo quiere conocer a Jesús en momentos de felicidad y debería de ser en todo momento y así poder tener una relación con nuestro Creador. Pero mucha gente es así. Quiere conocer a Dios y quiere darle las gracias a Dios nomás cuando está feliz, cuando está contento. Pero cuando está en la situación, está en la prueba, ¿qué dice? Es que Dios me está castigando. Es la palabra que oigo constantemente. Dios me está castigando. Dios me castiga. Dios me castigó porque hice esto. Primero, antes de decir eso, primero pregúntale al Señor. Y te aseguro que el Espíritu Santo te va a redarguir lo que tú hiciste y ahí vas a ser perdonado. No culpes a Dios por lo que otros nos hacen. No debemos de culpar a Dios por eso. Muchas veces hay personas en las iglesias, fuera de las iglesias, donde sea, que te van a hacer la guerra, te van a hacer la vida imposible. ¿Por qué? Porque el diablo usa también todas las personas que él quiere. En las iglesias usa a las personas, inclusive hasta pastores los usa. ¿Por qué los usa? Porque a veces los mismos hermanos, los mismos pastores, hay algo que sucedió
que el diablo se mete y dice, no, pues, dile esto. Y así sucede. Y es donde viene la prueba. Pero por eso nosotros tenemos que estar en comunión con Dios, leyendo la palabra, buscando en su presencia, para entender si es palabra de Dios o palabra de hombre. En las buenas y en las malas, no importando las pruebas que estemos pasando, esto no debe ser razón para dejar los caminos del Señor, porque recuerda que Él te salvó y fue el que te salvó fue Él. Muchas veces nosotros nos vamos de la iglesia porque nos tratan mal. Mucha gente lo hace. O porque alguien nos hizo mala cara, o porque el pastor no entiende, o porque el pastor me carga la mano, o porque el hermanito es el consentido del pastor. Se nos olvida que el que estuvo en la cruz fue Jesucristo. El pastor nada más es un mayordomo puesto en la iglesia, un gerente para guiar a las ovejas. Y las ovejas son de Dios, no son del pastor. Lo único que hace el pastor es dirigirlas, porque el pastor no es eterno. Ahorita puede estar y mañana no está. Y Dios se encarga de poner otro en su lugar. Así que no confíes en el hombre. Con esto no te estoy diciendo que no lo respetes. Lo tienes que respetar, porque es autoridad puesta por Dios en la iglesia. Pero por eso te digo, cuando tú leas la palabra y estés en comunión con Dios, vas a entender por qué suceden las pruebas. ¿Por qué me pasa esto? Muchas de las veces es porque Dios te quiere llevar a algo mejor de lo que tú estás haciendo. Pero a veces no entendemos. A veces Dios necesita hacer algo extremo en cada uno de nosotros para poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Y a veces en el caminar ese lastimamos gente, lastimamos amigos, lastimamos gente que ni quisiéramos haber lastimado. Pero las circunstancias que se vinieron a esos problemas ocasionaron que sucediera eso. ¿Por qué? Porque uno no escucha la palabra, porque uno no lee la palabra, porque no está en comunión con Dios. Pero si estuviéramos en comunión con Dios, entendiéramos cómo Dios nos está hablando para que hagamos lo que Él quiere a dónde quiere que nos dirijamos. El profeta Isaías se refiere a Jesús como varón de dolor. Mire, vamos a Isaías 53, 7, 10. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hablando de Jesús. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesucristo nunca hizo nada. Él fue como cordero a ser crucificado. ¿Por quién? Por ti y por mí. Jesús soportó su sufrimiento por ti y por mí voluntariamente. No cuestionó a su Padre en ningún momento, ni tampoco renegó. Jesús fue sepultado en la tumba de un hombre rico. ¿Sabes por qué? Porque a los que morían crucificados no los sepultaban, los dejaban afuera para que los animales se los comieran. Así era. Pero mire, ¿qué dice el tema? Las pruebas son el camino que nos llevan a la bendición. ¿Cuál fue la bendición de Jesús? Y el propósito de Jesús es que no lo dejaran fuera. No lo dejaran fuera para que se lo comieran los animales, sino que viniera un hombre rico, José de Arimatea, un hombre rico, que le cediera su tumba para que él fuera sepultado como todo el mundo lo sepulta. ¿Por qué? Porque era el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito? Que al tercer día él iba a resucitar.
Pero si lo hubieran dejado afuera, se lo hubieran comido los animales. Era la voluntad de Dios el Padre que su Hijo fuera enviado a morir en la cruz por un mundo perdido. Esto era el propósito de Dios, que su único Hijo fuera crucificado para la salvación del mundo. Juan 3, 16, 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Se fija? Dios no mandó a su Hijo para que te condenara a ti, me condenara a mí. No, fue para salvarnos. Por eso es que en las pruebas Dios no va a permitir más de lo que tú puedas soportar. Al hacer de Cristo un sacrificio para todos los pecadores, se ha cumplido el propósito redentor de Dios de conducir a muchas personas a la salvación. A eso vino el Señor, a rescatar lo que se había perdido. Él no vino a condenar a nadie. Vivirás por largos días, dice. Significa que resucitará de los muertos y vivirá para siempre. Mire, si el rico no hubiera reclamado su cuerpo para sepultarlo, ¿qué hubiera sido de Jesús? Él fue y lo reclamó. Y él le cedió la tumba donde lo iban a sepultar. El fruto de esta dura prueba fue la salvación de este mundo perdido. ¿Qué vamos a hacer en el momento de la prueba? Pedirle al Señor que nuestra fe no disminuya. Si entendemos el porqué de las pruebas, sabemos que viene algo mejor de lo que estamos pasando en el momento de la prueba. Debemos pasar la prueba para poder ver el fruto, porque después de la prueba viene la bendición. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa va a ser nuestra bendición. Ese va a ser nuestro premio cuando hayamos terminado la carrera del cristianismo, la carrera de seguir a Dios. Mientras estemos en la prueba, Jesús no nos va a abandonar en medio de ella. Él está atento mientras pasamos la prueba. Dios no va a dejar que nos pase algo más de lo que ya Él ha dicho. Él va a estar con nosotros ahí. El libro de Job, mire, aquí puede usted leer otra historia buenísima, pero usted necesita tener el hábito de leer para que usted pueda informarse más de lo que está sucediendo. El libro de Job nos muestra cómo él pasó las pruebas y jamás se lo oyó renegar de Dios. ¿Qué pasó después de la prueba? Fue bendecido con el doble de la porción de lo que él tenía. Eso está en Job capítulo 1 al 42. Son 42 capítulos. Lea un capítulo cada día. Y en un mes usted lo va a leer. Ya si puede leer 2 para que los complete en un mes. Pero lea la historia de Job y vea cómo el Señor le quitó todo lo que tenía. Job era rico, riquísimo. Y el diablo llegó y le dijo al Señor: permite que yo le quite todo a Job y verás que te va a maldecir y no va a querer nada contigo. Y Dios le dijo: ok, pero la vida de él no se la vas a quitar. Y le quitó todos los bienes materiales, incluyendo sus hijos, su familia, todos. Job llegó hasta su mujer llegó a decirle: maldice a tu Dios y muérete, le dijo. Pero Job se mantuvo en la prueba. ¿Y qué sucedió? Le dio hijos, le dio mujer, le dio dinero. Rico, si Job tenía algo, se lo dio doble el Señor después. ¿Por qué? Porque después de la prueba viene la bendición. Así que yo te pido que leas la historia de Job, lee la historia de José y vas a entender muchas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? No renegar de Dios ni cuestionar lo que Él hace cuando estemos en medio de la prueba. Mientras estemos en la prueba, mejor pidamos fortaleza para soportar la prueba. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando venga la prueba, decirle: Señor,
Yo tengo fe en ti, yo confío en ti. Yo confío que tú tienes el control de lo que me está pasando. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo solo. Ayúdame a pasar esta prueba porque siento, Señor, que voy a flaquear en cualquier momento. Cuando tú te sientas que ya vas a tirar la toalla, arrodíllate y dile, Señor, no quiero fallarte, Señor. Ayúdame a salir de este problema. Ayúdame a solucionar este problema, Señor. Y mira, el Señor está presto a ayudarte, a solucionar los problemas. Pero necesitamos humillarnos delante de la presencia de Él. Dios quiere que le pidamos las cosas. No que digamos, Dios conoce mi corazón. Si estoy pasando esta prueba, ¿para qué le voy a pedir si Dios conoce mi corazón? No. Si tú eres de las personas que tienen esa actitud, créeme lo que la prueba te va a durar meses y años. Y quizás hasta te enfermas y quizás hasta te mueras y nunca vas a saber lo que Dios tenía para ti. Salmo 121, 4, 8, mire lo que dice Dios aquí. He aquí, no se adormecerá ni dormirá. Esto decía David, el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Aleluya. ¿Se fija? Esto lo escribió David, el que le cantaba, el que le componía salmos y todo. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Qué bueno que aún siendo malos nosotros, mire lo que Él hace por nosotros. Dios siempre protege a sus hijos. Él es nuestro guardador. Él cuida nuestra entrada y nuestra salida. Él cuando sales de tu casa, por eso es tan importante que tú ores y te pongas en las manos del Señor. Para que Él esté, para que Él ponga ángeles que te cuiden en el trabajo, en el camino, en el carro, a donde quiera que tú vayas, a la marqueta. Es tan importante encomendarte a Dios cada vez que tú sales de tu casa, cada vez que te subes a ese vehículo. Tú no sabes si es la última vez que te vas a despedir de tu esposa, de tus hijos, o es la última vez que vas a ver tu casa. No lo sabes. Entonces, para estar seguro de que Dios va contigo, órale al Señor, dale las gracias, pídele, cúbrete con la armadura de Dios de Efesios 6:10. Ve y búscalo a Efesios 6:10 y ahí vas a encontrar cómo te puedes armar con esa armadura. Necesitamos orar en la mañana, en el día, en la noche, a todo tiempo. Necesitamos estar en comunión con Dios. Necesitamos que Él sepa que estamos formados en el ejército celestial. No puedes seguir siendo cristiano de la secreta. Y si tú que no conoces al Señor, si tú que nunca has sabido de Él, pero que esta predicación te interesó, le pusiste atención, recíbelo. Esta mañana es para ti. No es casualidad de que tú estés viendo. No es casualidad de que tú hayas estado navegando en el Facebook y de repente te paraste porque te interesó. No, es el Señor hablando a tu corazón, hablando a tu alma, hablando a tu espíritu, diciendo, ya es hora, hoy es tu día, hoy es tu mañana, hoy necesito que tú vengas, necesito recuperarte, necesito sacarte de donde estás, necesito que dejes de seguir haciendo las cosas que no me agradan. Así que hoy vas a tener la oportunidad. Y mire, vamos a leer Romanos 8:28 y con esto terminamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos enseña que toda persecución, prueba y sufrimiento en esta vida, Dios tomará bien toda la aflicción. Toda la aflicción, todos los problemas, todo lo que tú pases, Dios lo va a tomar a bien. Esta promesa es para los que aman a Dios y se han sometido a Él por la fe en Jesucristo. Pero ojo que con esto, y escucha esto, no incluye los pecados y la negligencia. Con esto no vayas a decir y vayas a irte a pecar, vayas a irte a tomar, vayas a irte a meter donde están las muchachas esas que les hace falta a Dios, por no decir otra cosa, ¿verdad? No te vayas a meter ahí. Y la negligencia, eso es lo que Dios no te va a permitir. No te bases en este versículo que diga,
Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. No, 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 no. Piensa, discierne. El pecado no. Dios no puede ser burlado. Dios es un Dios bueno, generoso. Pero los que se pasan de listos, Dios los corrige. Y bien corregidos. Así que yo te voy a pedir en esta mañana que si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, hoy, esta mañana es tu oportunidad. Yo te voy a pedir que repitas estas palabras. Pero si tú en un tiempo fuiste a la iglesia, pero te retiraste por X razón, porque te trataron mal, porque te hicieron mala cara, o porque cualquier cosa que haya sido, reconcíliate con el Señor. Mira, ni el hermano, ni el pastor, ni el predicador, ni el jefe de ujieres, ni nadie te va a sacar de los problemas. Solo Dios te va a sacar de eso. Así que pide perdón hoy. Vuelve a recibir a Jesús en tu corazón. Empieza otra vez a caminar en los caminos del Señor. Reconcíliate con Él y Dios va a tener cosas mejores de las que estás pasando. Si tú estás enfermo en el hospital, si tú estás enfermo en tu casa y estás viendo este mensaje y no conoces al Señor, recíbelo esta mañana. Yo te voy a pedir que repitas estas palabras. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Toma control del trono de mi vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Si tú lo hiciste, yo te felicito. Busca una iglesia cuando las abran. O si vives por aquí cerca, estamos para servirte en Templo Cristiano de Restauración Familiar. Te saluda el pastor Mario Gómez y Alicia Gómez. Así que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles con otra nueva sintonía. Pero para esto vamos a despedirnos con una oración. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el consejo de esta mañana, Padre. Padre, yo bendigo, Padre, a los que te recibieron hoy, Padre. Bendícelos, Padre, ahí donde se encuentran, Padre. Si están en una cama de un hospital o están en su casa enfermos, Padre. Lo que sea, Padre. Como quiera que esté esas personas, Padre. Oramos por ellos, los bendecimos, declaramos sanidad por ellos, Padre. En tu nombre, Padre. En tu nombre declaramos sanidad, Señor. Porque tú eres el médico de todos, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permitiste, Señor, poder estar en este podio, Padre. Poder enseñar, Padre, tu palabra, poder predicar tu palabra, poder orar por el necesitado, poder darle el consejo, Padre. Poderle darle la palabra que esa persona necesitaba, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio que me das, Señor, de poder estar en esta tu iglesia, Padre. Gracias, Señor. Y esperando, Señor, tu venida, Padre Santo. Y esperamos, Padre, que muy pronto podamos abrir las puertas de la iglesia, Padre, para que tus ovejas, Padre, se puedan reunir, para que reciban la palabra personalmente, para que te puedan orar, Padre, para que te puedan bendecir, cantar y adorarte y darte gracias, Padre, aquí en esta tu iglesia, Señor. Bendecimos, Padre, a todos los que están con una pena, Padre, de haber perdido algún familiar, Padre. Suple todas las necesidades económicas, Padre. Oramos, Padre, por los que estén enfermos, Padre. Oramos por los que están enfermos de esta pandemia, Padre Santo. Los bendecimos, Padre. Padre, ayúdales a cruzar esta prueba, Padre. Ayúdales, Señor. Sé con ellos, Padre, para que ellos no sufran, Padre. Y que sean obedientes, Señor, a tu palabra, Padre. Que no salgan, Padre. Que se queden en su casa, Padre. Que sigan todas las cosas, Padre, que les ha dicho el gobierno, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Oramos por este país, Padre. Oramos por el presidente electo, Padre. Oramos por él, Padre. Lo bendecimos a su esposa, bendecimos a sus hijos, Padre. Padre, abre el entendimiento de cada uno de ellos, Padre. Que cada orden, que cada ley que suceda, Padre, sea bajo tu cobertura, Padre. Que no digan nada, Padre, que sea de ellos, Padre, sino que sea de ti, Padre Santo. Oramos por ellos, los bendecimos, Padre. Oramos también, Señor, por el presidente saliente, Padre.
Bendícelo, Padre. Cúbrelo con tu sangre preciosa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Tanto a sus hijos como a su esposa, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Padre, de poder venir a orar y bendecir a cada uno de los que nos escuchan, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el miércoles. No sé si vayamos a estar aquí en la iglesia o vayamos a pasar el mensaje por Facebook de casa. Así que de una forma u otra los esperamos. Que Dios me los bendiga mucho. Bendecidos.